gracias por venir. Buenos días, un placer. Y además saludar a los trabajadores en su día. Efectivamente, a mí me parece que estamos frente a una realidad, ahora que hablábamos del caso de protestas en otros países, en el que frente a una situación histórica de desempleo, los mensajes desde no solamente la Asamblea Legislativa, sino la misma Casa Presidencial, van orientados a una serie de reformas en materia laboral que debilitan la agenda, por lo menos, de empleo público. Y esto a la par de más bien una agenda que vemos que se ha priorizado hoy en la Asamblea Legislativa con la elección de Carlos Ricardo Benavides en torno a la reactivación económica. Y reactivación económica que todavía para mí no está nada clara en qué consiste. Entonces, y esto ha antecedido también en los últimos meses a una serie de proyectos de ley fiscal que han mantenido las exoneraciones a ciertos sectores empresariales y productivos de este país. Frente a una reforma fiscal que también sabemos se aprobó, que está golpeando porcentualmente en términos salariales a la clase trabajadora costarricense. Así que lo sostenido por los sindicatos creo yo que está fundamentado en decisiones de la clase política, en torno precisamente a una agenda que, lejos de fortalecer el tema de la desigualdad o reducir esa desigualdad, más bien podría con proyectos como esto incrementarse. Ojalá, y ese anuncio que hace el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa de tender puentes de diálogo realmente sea efectiva. Y también en virtud del llamado que hace hoy la Iglesia Católica en términos de la necesidad de un diálogo, tanto en materia de empleo público como del derecho de la protesta. Y eso es un elemento, y me detengo en el derecho de la protesta porque no es solamente la protesta de los sindicatos. Este país ha resuelto por vías pacíficas, como es las manifestaciones, la toma de decisiones. Me preocupa que se quiera de alguna manera utilizar un tapón para contener la presión que históricamente desde ese sector lo que ha permitido es encontrar los balances con los diferentes sectores. Ojalá y ese proceso de diálogo no solo pase por el presidente de la Asamblea Legislativa, sino por un cambio de actitud del Poder Ejecutivo en torno al diálogo con los sindicatos, que creo yo ha estado totalmente minimizado desde las protestas hace varios meses. Bueno, José Carlos, uno escuchaba cómo... Cuando se habla de tapón está hablando, supongo, del proyecto de reforma a la huelga. A la huelga. Las dos iniciativas que hay en este momento, que ya una tiene, por unanimidad, ya tiene el visto bueno de una de las comisiones. Decía que uno ha escuchado cómo han alabado las cualidades del actual presidente de la Asamblea Legislativa en su manejo político, pero pareciera que esas cualidades se reducen mucho al manejo político dentro de la Asamblea Legislativa, porque ni como ministro de la presidencia, digamos, tuvo una gran capacidad para dialogar con otros sectores, y en lo que hemos visto como vocero del Partido de Liberación Nacional, lo logró durante este año. La pregunta es, ¿lo intentará hacer ahora siendo presidente? Con la importancia efectivamente que tiene el país de entablar esos puentes, esas negociaciones, con un sector que es el más organizado, que es el sector público. O sea, la mayor parte de las organizaciones sindicales tienen una base en el sector público, y ese sector es precisamente el más directamente afectado con muchas de las medidas que se han tomado y que se van a tomar probablemente en relación al empleo público. Es decir, vamos a encontrar un sector social organizado que por primera vez en la Segunda República, estamos hablando de muchos años, encuentra en la direccionalidad del Estado un proceso regresivo, digamos, en el sentido de ir perdiendo, digamos, ventajas laborales, derechos laborales, y que eso crea una condición objetiva de movilización como nunca antes se ha tenido en este país. Aquí hemos tenido movilizaciones por Alcoa, hemos tenido movilizaciones por el ICE, hemos tenido movilizaciones por el TLC. Por el TLC. Pero en este caso la movilización va a ser por el salario de la gente, por las condiciones de trabajo de la gente. Y eso es, digamos,
una condición que nunca se había dado en las características que parece se va a dar ahora. Y por eso es muy importante dialogar antes del conflicto y no hacerlo como lo hizo en el pasado otras administraciones, que dialogaba cuando el conflicto ya había brotado. Creo que estamos como sociedad a tiempo de hacerlo. Yo no sé si la clase política tiene la intención de hacerlo o la intención es eliminar cualquier tipo de diálogo y recurrir más bien a la acción represiva. Pienso que eso no sería consecuente con la cultura política del país. No sería consecuente. Pero ¿cuál es la realidad, José Carlos, aquí en la Asamblea? José Carlos, Alejandro y Melanie, me gustaría que ustedes dijeran, porque los proyectos están ahí presentados, ya están planteados. Está planteado uno que ya tuvo... Que tiene que ver con servicios esenciales, es el que ya tiene el apoyo. El proyecto de la diputada Yolanda León está ahí, está clarísimo lo que establece, es declarar como servicio esencial las redes de cuidado, la educación, salud. Los servicios de salud, digamos que ya estaba, pero la distribución de los combustibles, los servicios bancarios, por ejemplo, de los cajeros, también lo que significa que sean declarados como servicio esencial es que no se podría hacer huelga allí. Es decir, el proyecto ya está y tiene un visto bueno de la comisión, ya está ahí puesto, y falta ahora el diputado, ahora presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. O sea, esas son las iniciativas que están ahí en juego. El proyecto de empleo público ya está ahí, está clarísimo, una base salarial amplia, para lo cual necesitan generar 233.000 millones de colones, me parece, por año en los próximos 9 años, y también establecer, disminuir, que las personas se puedan despedir con notas 7 por 3 años consecutivos. Está clarísimo, las reglas están allí. Claro, está planteado, pero es ahí donde viene la negociación. O sea, hay un proyecto de gobierno auspiciado por y con el sectores... apoyo de las 3 fracciones. Permítame, José Carlos, porque yo creo, Melanie, que tenemos información con César Barrantes ya en el sector de plenario. Vamos a ver qué está pasando por esa zona. César, adelante. Gracias, Melanie. Efectivamente, bueno, seguimos esperando un receso o varios recesos que se han extendido ya bastante a la espera de las negociaciones, y pues tenemos acá justamente a la expresidenta ya prácticamente de la Asamblea Legislativa, más tranquila ya, Carolina, y pues como usted decía ahora, con la camiseta de diputada para el año que viene. Así es, muy feliz del trabajo que hemos realizado, me voy con muchísima ilusión a integrar comisiones, a poder aportar desde ese espacio, a ser más una tejedora. Bien, tenemos un problema con las Sí, tenemos un problema con nuestro compañero César Barrantes. Vamos a retomar mejor acá el diálogo mientras podemos resolver esto, doña Laura. Y bueno, estaba pendiente la consulta que hacía sobre todo el tema que ya está acá dentro de la Asamblea Legislativa sobre empleo público y servicios esenciales propiamente. Sí, yo creo que es ahí donde la buena conducción del presidente y la necesidad de crear un diálogo, y que el gobierno a su vez en esta alianza que tiene con el Partido de Liberación Nacional, por lo menos a nivel de la Asamblea Legislativa, debe de crear esos espacios. Pero ¿usted cree que los quiere crear? Es decir, vamos a ver, desde la Asamblea Legislativa, de acuerdo como están planteadas las cosas, ¿ustedes ven que se vayan a establecer esos espacios? Estando ya encaminado el proyecto. A ver, la Asamblea Legislativa, precisamente en todo el proceso de discusión y consulta, es lo que José Carlos creo que quiere llegar, es el espacio donde se abre la negociación. Y no tener que esperar hasta que estallen las protestas por aprobaciones. Entonces, todavía, digamos, el que se discuta los proyectos es parte de la democracia, no hay una decisión tomada, es un proceso que se está dando. Creo que el llamado es a que esos espacios se abran y realmente se integren a los diferentes sectores, y no tener que esperar nuevamente a una protesta, digamos, nacional, en el que yo me permito señalar lo siguiente:
no solo los sindicatos tienen argumentos para tirarse a las calles. Yo creo que cuando uno revisa las encuestas de opinión ciudadana, la ciudadanía está carburando una serie de aspectos que le afectan, que podría también sumar a las protestas sindicales. Bueno, el IVA, tenemos temas de desempleo, tenemos temas de inseguridad ciudadana, tenemos temas de desempleo, de infraestructura. O sea, realmente si vemos nuestros problemas de hace una década para acá, no han hecho otra cosa que crecer, el tema de la desigualdad. Entonces, pero regresando a lo que estábamos hablando puntualmente, creo que el espacio en un sistema político es de plantear, discutir y buscar alternativas que permitan esos balances. La pregunta es si la clase política, que es lo que estás planteando, Laura, está dispuesta a abrir esos espacios. Si no está dispuesta, ya sabemos a dónde va a conducir esto. Con otro elemento, recordemos que las reformas que se quieren hacer actualmente al sistema de empleo público fueron negociadas en el pasado por políticos y por sindicalistas. O sea, esto no es un tema solamente de que el sector sindical, no, también la clase política ha tenido que ver en estas decisiones, porque mucho de eso pasa por aprobaciones legales, ya no son solamente acuerdos entre un ministro, una convención colectiva, no, estamos hablando de algo mucho mayor. Y esto, por eso arranqué la participación diciendo, en un contexto en el que el desempleo está creciendo y las mismas autoridades del gobierno no son positivas en términos de que logren revertir esto. O sea, podría ser que estos indicadores históricos de desempleo comparados con crisis internacionales, que no es el caso hoy día, compliquen todavía más la situación. Entonces, yo lo que creo, y José Carlos, así un poco también lo planteo, es que el problema es que estamos teniendo una fractura, una división entre una agenda del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los sectores, ya no sindicales, yo diría los sectores todos, incluyendo también la ciudadanía. Sí, los agricultores, los cooperativistas. Claro, entonces, cuando vemos la lista de proyectos de ley que se han aprobado y muchos de los que están en la agenda para aprobarse, claro, no quiero caer en la banalidad de hacer una generalización ingrata, pero no es una agenda que esté tan cercana a las prioridades de la ciudadanía. Temas económicos, temas laborales y temas de inseguridad, para no extenderme. Y esos temas realmente no son los que están rankeando la agenda, además no son los que se están negociando hoy en términos de la aprobación del directorio. Y eso a mí me preocupa de cara también a la credibilidad que tiene la gente, ya no en los políticos y en los partidos, sino en el mismo sistema político para darle respuesta a sus demandas. La pregunta es, el sector público va a ser el tema este año. La pregunta es, ¿el consenso está aquí en la Asamblea? Sí, pero es total. Claro, lo que pasa es que la política... Y los proyectos siguen avanzando. No se agota aquí. Este es un espacio de expresión política, pero no se agota aquí. Y el señalamiento que está planteando hoy el movimiento sindical es el que me preocupa, porque está diciendo, bueno, ustedes no quieren, nosotros tampoco queremos. Cuando se polarizan, digamos, las direccionalidades de la acción, en este caso, aquí cerrados, allá direccionados a la calle, lo que vamos a crear es un escenario donde no necesariamente el país, la gente y la institucionalidad va a salir ganando. Pienso que en este momento, y ya con el poder en sus manos relativamente, el Partido de Liberación Nacional y el gobierno deberían de entender que han hecho cambios ya significativos, que el querer ampliar y profundizar estos cambios podría generar... Esa es la agenda de este año. ¿Ah? Esa es la agenda de este año. Sí, pero eso es lo que tiene, a mi juicio, eso es lo que tiene que valorar ahora el gobierno. El riesgo que corre, digamos, de una deslegitimación total en amplios sectores de la ciudadanía, y por el contrario, la reafirmación de su valorización por los sectores económicos y de poder más consolidados del país. En una visión de lo que ha sido Costa Rica, un Estado conciliador, con diferencias, pero tendiente a construir vínculos que permiten el fluir económico, social, con cierta estabilidad, la opción sería bajar la velocidad del cambio, empezar a dialogar con el sector sindical y ver de qué manera se pueden llegar a algunos puntos de acuerdo.
Lo otro, lo que nos va a llevar es a una radicalización de la conflictividad social y la palabra no es la mejor, pero va a fortalecerse el aislamiento de esta clase política de los sectores sociales, cosa que no va a favorecer a nadie, y menos a los partidos que hoy están ejerciendo el poder desde la Asamblea Legislativa o desde el gobierno frente a un nuevo proceso electoral. Si la gente, digamos, termina de ¿sí? Hoy hay un presidente de la Asamblea ahora lo decían los analistas, con la vitrina puesta, colocada para ser un próximo precandidato del Partido de Liberación Nacional. Claro. Eso. Pero bueno, digamos, los sectores empresariales, hoy por hoy, todo este proceso de reforma, la aprobación del reglamento, la aprobación de la reforma tributaria ha sido aplaudido por este sector y se ha considerado que ha sido uno de los años más productivos pero cuidado, a nivel de leyes. Claro, cuidado, porque creo yo que la aprobación en esa cantidad de leyes, y entonces hablar de que la Asamblea ha sido, digamos, destacada la labor por esa aprobación de leyes, hay que tenerlo con cuidado, porque ¿de cuáles leyes estamos hablando? Claro que hay algunas leyes importantes, pero también hay que entender que este es el primer año de los diputados. Muchos de ellos, voy a hacer un paréntesis aquí, tenemos que entender que esos diputados que están llegando al final son ciudadanos, o sea, no son diferentes a cualquiera de las personas que hoy nos ven y nos oyen. Son ciudadanos que deciden participar en política. ¿Y por qué digo esto cerrando el paréntesis? Porque muchas veces terminamos un poco aislando esa clase política como que no son ciudadanos, y claro que lo son, pero de alguna manera al venir a la Asamblea Legislativa o estar en el Poder Ejecutivo, si no se tiene un ejercicio permanente de contacto con la ciudadanía, con los sectores, se pierde contacto con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los diputados, creo que si uno revisa las votaciones, se dice, amplios consensos. ¿Será amplios consensos porque efectivamente se negoció o poca capacidad de discusión y de enmienda a los proyectos? Y lo digo porque entonces, algunos hoy han dicho, es que los proyectos estaban muy maduros. Podría ser. Yo no quisiera entrar en una discusión del 1 a 1, pero cuidado, y el problema es que la capacidad de discusión, de hablar en un parlamento para agregarle valor, y esto relacionado a los diferentes sectores y aportes que pueden generar, se está reduciendo. Eso es peligroso, porque entonces estaríamos solamente cayendo en términos cuantitativos de la aprobación de los proyectos. Y ahí hay un elemento que yo le sumaría también, es que al final de cuentas lo que tenemos que entender es que este país, la paz en nuestro país tiene que ver con la paz en términos ciudadanos, en términos democráticos. Eso quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo. No se trata, digamos, del uso de la fuerza. Así no nos llevamos, así no dialogamos. Entendemos que en Costa Rica esa construcción de consenso es dialogar, pero para la acción, para el cambio. Yo no estoy tan seguro en bajar la gradualidad del cambio. Yo lo que diría es que hay que ajustar ese cambio en términos a los principios democráticos que históricamente este país ha tenido. Y ese es un elemento que creo que se está obviando. Aquí no se trata de ellos y nosotros, o de unos y otros. No. Se trata de cuáles son los aportes que pueden enriquecer. Entonces, ahí están los proyectos. Claro, hay que discutir a partir de proyectos, pero esos proyectos no están escritos en piedra. Hay que mejorarlos, y todavía en proyectos aprobados pueden pasar por el tamizaje en la Sala Constitucional. Entonces, a mí me parece que ahí hay elementos fundamentales, y me parece que la agenda que se está planteando en este segundo año continúa muy alejada de la agenda ciudadana en momentos en que está subiendo la tensión. En condiciones donde la recepción del discurso es muy diferente. ¿A qué me refiero? Cuando a la gente se les dijo, o hacemos una reforma fiscal o vamos al abismo, hay mucha gente que lo creyó. Y entonces, a pesar de que implicaba, en teoría, un sacrificio, algunas de las ventajas que tenía, decía, bueno, entre sacrificar algo e irme al abismo, pues mejor sacrifico algo. Pero ahora el escenario va a ser otro. ¿Cuál es? Que ya la gente va a estar viviendo esas restricciones en sus condiciones de vida. El aumento de los servicios públicos, el aumento del petróleo, el aumento
la disminución de su ingreso, La canasta básica, el pagar los servicios. Es decir, ya hay una condición objetiva, material, diferente. Y además, con lo que ocurrió después de la aprobación de la reforma tributaria, cuando sale que una gran cantidad de las empresas más grandes de este país no pagan impuestos, eso deslegitimó mucho el discurso. Y ahora el asunto es que tenemos en una condición de vida a la gente más atenta y más dudosa de lo que dice la clase política, en un momento donde van a tratar de dar un salto cualitativo hacia la transformación del sector público de este país. Creo que ahí estamos frente a un escenario conflictivo. Se reanuda la sesión en este momento en el plenario legislativo. Vamos de inmediato a escuchar lo que pasa allá. Esa reanudación de la sesión es para elegir a la primera secretaría y la candidata fuerte, don Alejandro Barahona y don José Carlos Chinchilla. Laura Guido del PAC. Ese es el nombre que suena por el momento. Pero ha sido muy prolongado. Este receso ha sido larguísimo. Y estoy seguro que tiene que ver con la negociación, no solo de la persona, sino del apoyo en términos de las fracciones que apoyaron en la primera, digamos... En la contundente votación que tuvo Carlos Ricardo Benavides de 39 y algunas palabras que él dijo en torno a que veremos los números en las próximas rondas. Ese es un tema que estamos por ver. Sí. En ese momento Carolina, más bien están pidiendo que ingresen a todos los diputados para hacer el quórum necesario. Ahora veíamos acaba de pasar a Gustavo Viales por acá, entonces por acá del apenas llegando plenario. Así es, del Partido de Liberación Nacional. Melanie, o sea, apenas se están acomodando, pero volviendo al punto, se vería cómo se verá ese apoyo, porque ha durado muchísimo a Laura Guido para esa primera secretaría, que es uno de los puestos claves de la Asamblea Legislativa. Tal vez aquí hay que hacer una diferencia, y es que del Partido de Acción Ciudadana con un presidente de Liberación Nacional. Posiblemente para doña Laura sea muy importante el estar en ese puesto, pero no es tan importante para el PAC, no es tan estratégico, porque pareciera que efectivamente existe un diálogo muy fluido y muy articulador entre el gobierno y el presidente de la Asamblea Legislativa, y sin aras de la mejor gobernabilidad de la administración de la Asamblea sacrifican esa secretaría, pienso que no generaría grandes problemas. Ahora sí tenemos en plenario a Carolina Hidalgo hablando. Se va a hacer la elección de la vicepresidencia del Congreso. Diputada Solís Quirós, por el orden, adelante. Muchas gracias, diputada presidente. Necesitamos en este momento un receso adicional hasta por 15 minutos, por favor. De acuerdo, vamos a dar un receso de hasta por 15 minutos a partir de este momento. Bien, otro receso, Melanie Corrales, y tenemos más información hasta por 15 minutos, es lo que decía Alejandro Barahona. Eso quiere decir que siguen todavía ahí las conversaciones, las negociaciones, pero... Y corrijo, es la vicepresidencia la que se está eligiendo entonces. Claro, pero quizás aquí hay un elemento muy interesante que arrancaría con una breve referencia histórica. Hagamos una cosa, Alejandro Barahona, ya casi termina usted con su análisis porque tienen a la... Sí, tenemos información con Andrés Ortiz en este momento. Vamos de inmediato con usted, Andrés, adelante. Buenos días, compañeros. Nuevamente, la marcha de los trabajadores ya avanza poco a poco por la avenida Segunda. Nos encontramos en este momento con Natalia Álvarez, quien es viceministra de Trabajo y que están participando también en esta marcha. Natalia, buenos días. Tal vez si nos hable un poco de lo que ha sido la marcha y también lo que ustedes están realizando hoy en este día tan importante para toda la clase trabajadora del país y a nivel internacional.
Muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí acompañando la marcha después de los actos formales de la Santa Misa en horas de la mañana con diferentes sectores sociales, pues estamos también acompañando acá la celebración de los y las trabajadoras. Es un día muy importante, reitera las reivindicaciones laborales que son parte de la esencia del Ministerio de Trabajo. Creemos en el diálogo social y estamos pues acá buscando las mejores formas de acompañar paso a paso desde los mejores términos de acompañamiento y trabajo común. Precisamente es una participación, pero también me imagino que un tema de acompañarlos en el sentido de esa lucha que hacen los trabajadores. Bueno, efectivamente, si vemos parte del Ministerio de Trabajo tiene su esencia en el control de las condiciones laborales, en las cuales creemos y que son necesarias para la paz social. Estamos también acompañando en procesos de generación de empleo, en procesos de formalización del trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos laborales, con la competencia leal entre las diferentes empresas y bueno, todo eso es parte de generar mejores condiciones laborales, que es justamente la esencia del 1 de mayo. ¿Harán toda la marcha con él? Probablemente, un ratito. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Natalia Álvarez, viceministra de Trabajo, con quien conversábamos, que estaba participando también junto con el otro viceministro de esta marcha de los trabajadores. Vamos a ver imágenes en vivo en este momento del camarógrafo Sergio Quesada, del ambiente aquí en la avenida Segunda. Como les decía, avanza poco a poco, sí se ha paralizado mucho frente a la catedral y al Parque Central, el grueso de la marcha, pero algunos grupos se han desegregado y han comenzado o han continuado con su marcha por la avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia, y algunos también que llegarán a Parque Central, donde estarán todos congregados porque han manifestado de que no lo harán en la Asamblea Legislativa este año. Este es un punto frente al Ministerio de Hacienda, donde se está a la espera de que llegue el grueso de los trabajadores. Sin embargo, ya estaban solicitando que pudiera avanzar porque, como les decía, se ha paralizado mucho frente a la catedral, pero poco a poco en grupos pequeños ha ido ya avanzando por la avenida Segunda. Compañeros, regreso con ustedes a la asamblea donde tienen más detalles. Gracias, Andrés Ortiz, por esta información. Continuamos con más acá, doña Laura. Así es, estaban en el análisis precisamente don Alejandro Barahona, que lo tuvimos que interrumpir a propósito de este segundo pase de Andrés Ortiz con la viceministra de Trabajo. No, la referencia era en torno a que la realidad parlamentaria está fracturada también. Entonces, hoy día lo que estamos viendo son las negociaciones entre los diferentes partidos políticos, porque ninguno tienen porcentaje de votos para resultar electo, entonces tienen que negociar. Y eso pasa no solamente por negociar los otros puestos en el directorio, la conformación de las comisiones, representaciones de este Parlamento a nivel internacional, nombramientos, sino también, y debería ser lo más importante, pero muchas veces queda atrás de bambalinas, la agenda, porque a partir de la agenda es que se ponen de acuerdo. Yo lo que creo, y la referencia histórica que iba a hacer era, porque me acuerdo a don Carlos Ricardo, cuando era ministro de la Presidencia, golpeando la mesa en torno a cuando hubo elecciones en este Parlamento, donde quedó electo Juan Carlos Mendoza. Y hablaban de Mayo Negro. Mayo Negro, para efectos históricos, era cuando la oposición lograba la presidencia del Congreso. Ya eso, de esas fechas a hoy ha cambiado. Tanto así que el mismo Carlos Ricardo Benavides hoy es presidente del directorio en un gobierno del PAC. O sea, además, podríamos decir, le devuelve la cortesía, pero a diferencia en el pasado, ahora con el apoyo parlamentario de los diputados del PAC. Entonces, me llama mucho la atención cómo las tres principales fuerzas del país, hablemos del PAC, la Unidad y Liberación Nacional, hoy día ya han introducido dentro de su diario vivir la negociación entre ellos. Y negociación que cada vez se parece más, hay que decirlo. O sea, ya cuesta encontrar diferencias, vamos a plantearlo, de carácter ideológico. Y muchas veces las agendas inclusive son coincidentes, ¿verdad? Se suscriben los proyectos de apoyo entre una y otra fracción. Entonces, ¿a dónde voy un poco con eso? Ya hay una capacidad de negociación dentro de las fracciones políticas en este Parlamento, y eso está bien. Yo no lo resalto porque se muestra una, diría yo, digamos, mayor capacidad de diálogo, pero curiosamente
De ahí hacia los sectores, y ya no solo sindicales, hablemos todos los demás sectores, evidentemente les falta muchísimo. Y ese es el gran reto que tienen después de haber concluido este primer año. No se trata de identificar solamente los proyectos con mayor, digamos, respaldo e impulsarlos en este primer año para lograr entonces numéricamente una aprobación importante de proyectos, sino cómo lograr que esa agenda de proyectos cada vez responda más. Porque la gran pregunta que hoy yo le plantearía, no solo a la ciudadanía, sino a los sectores, es: ¿siente que después de esos 115 proyectos aprobados cambió su vida? ¿Cambió su realidad? Porque si no es así, realmente, entonces nos volvemos y decimos, ¿para qué tanta aprobación de esos proyectos si no llegan? Pero sí cambió la vida, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria. Hay sectores, ¿verdad? sí, pero es que la reforma tributaria sí es solo una quiero parte. decir, Fíjese que el déficit era de 6%, la reforma tributaria llega a 1.5%, siendo muy optimista el 2%, todavía nos falta un 4%. pero sí cambia la cotidianeidad de las personas, sobre todo ahora a partir del IVA. Bueno, o sea, me estás pero haciendo una pregunta, yo entiendo lo que negativamente. O sea, a ver, lo que estás diciendo, y coincido, sí las afecta, pero en este caso, en términos fiscales, negativamente. Yo no veo que haya una manera de decir que el plan fiscal le mejoró la situación o la calidad de vida al contribuyente. No, máxime cuando tenemos que entender que esas contribuciones no son para nuevos proyectos, escuelas, carreteras, es para llenar un déficit de lo que ya el gobierno estaba haciendo y simplemente no le alcanzaban los ingresos. Y eso a la par del tema de la evasión fiscal, que realmente no ha sido la prioridad en este primer año, y no estoy muy seguro que lo vaya a hacer en el segundo. Pero hay un tema de justicia tributaria que me parece que hoy día se transparenta mucho más rápido a la ciudadanía y los sectores, y que ahí hay que ser muy autocríticos. Hablo de el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos que eso los ciudadanos lo están viendo. Entonces dice, a ver, yo me sacrifico, pago más, y los sectores más privilegiados. Y el tema de exoneraciones sigue muy vigente. A mí me gustaría señalar lo siguiente. Tenemos que tener presente que si la alianza que se dio ahora entre Liberación, el Partido de Liberación Nacional y Restauración, podrían teóricamente fácilmente nombrar todo el directorio. Sin embargo, aquí es donde viene la negociación, porque lo que ellos están tratando y ellas están tratando de hacer es no perder la unidad con que ha funcionado la Asamblea Legislativa. Y consideran que incluyendo al PUS, por ejemplo, en el directorio, podrían contrarrestar el efecto que podría generar de resistencia o de distanciamiento entre este bloque y el PUS y el mismo grupo disidente de Restauración Nacional. Eso es lo que está, a mi juicio, detrás de todo esto. La necesidad que tienen de tratar de evitar que se rompa la alianza que han tenido durante todo este año la mayoría de las fracciones. Y ese es el esfuerzo en que están. Ahora, ¿puede el PUS participar o no en el directorio? Bueno, sabemos que hay una negociación para, decía Carlos Avendaño, para que ocupe una de las plazas. Claro. Ahora, la pregunta sería si le conviene o no electoralmente. Si lo va a hacer ellos. Sí, digamos, desde mi punto de vista no le convendría. ¿Por qué? Porque ya dieron la imagen, o quieren dar la imagen, de que son una oposición real. Por lo menos la fracción, porque... Claro. Porque es algo muy complicado, ¿verdad? El ministro de la Presidencia, ahí está. Sí. André Garnier, ahí está. Entre más... La coordinadora, ¿verdad? Entre las figuras más prominentes, digamos, dentro del gobierno. Claro, pero electoralmente, entre más gente tengan dentro del gobierno, más necesidad tiene la fracción de distanciarse, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí están ese tire y encoge al interior del PUS, si conviene o no, y por otro lado, el señor presidente y sus aliados tratando de ver cómo incorporan. Bueno, obviamente no estamos sentados en la mesa, pero eso es parte de lo que podría estar gravitando, entre otras cosas, en esta discusión. O sea que estaría
probablemente gravitando, no sé cuáles son los nombres sobre los cuales se están hablando para la vicepresidencia en este momento. Esperaríamos ahora que nuestros colegas y periodistas nos vayan hablando de cuáles son esos. En un inicio se hablaba de Zoila Rosa Bolio para el puesto de la vicepresidencia, se hablaba de Laura Guido para la primera secretaría, y la segunda secretaría se hablaba que podría ser un puesto de Restauración Nacional, y bueno, acá decían que Eduardo Cruxan. Pero ahí quedaría todavía a la espera si va o no una figura de la unidad, y si es que algunos de estos puestos quieren colocar a una figura de la unidad, porque ya se sabe que dentro de Liberación Nacional no habrá, por parte de algunos diputados, ahora pasaron 2 de ellos, apoyos para alguien del Partido de Acción Ciudadana, no al directorio compartido. Yo creo que difícilmente el PUS aceptaría una vicepresidencia, porque todavía es más simbólico. Vicepresidencia todavía es más simbólico, al menos la primera secretaría tiene responsabilidades. Bueno, y estaba participando ahora de este directorio, la unidad. En este momento estaba compartiendo la Unidad Social Cristiana. Sí, claro, esta gestión sí. En el que recién acaba de terminar. Por eso, el punto es qué tanto está pesando en la negociación, si es más bien en la negociación lo que está pesando es la presencia de la Unidad Social Cristiana. Es eso lo que se está dialogando en este momento. Yo creo que hay dos. Negociando. Yo creo que hay, antes de eso, hay una interrogante que, digamos, veremos cómo logra ser resuelta, y es que Carlos Ricardo Benavides tiene el apoyo de 2 fracciones importantes que son normalmente antagónicas en esta asamblea, ¿verdad? Estoy hablando del PAC y Restauración. Un grupo, una fracción progresista, una conservadora. Entonces, yo creo que no debe ser fácil, de todas maneras, para el presidente ver cómo logra integrar a estas 2 fracciones dentro del directorio. Y no solamente digo que estas 2 fracciones estén limitadas a sus puestos en el directorio, probablemente hay fracciones que les interese más las presidencias de ciertas comisiones que propiamente los puestos en el directorio. Pero yo quiero plantear una hipótesis que podría ser interesante, sí, el PAC, pero yo quisiera plantear una hipótesis. Quizás en este año se podría explicar la gran aprobación de proyectos porque, a la par de la coordinación con los jefes de fracción, el directorio también se volvió una representación de las mismas fuerzas políticas. Recordemos también ese directorio que el año pasado también estaba una representante de Restauración Nacional. Entonces, quizás el que haya una duplicidad de espacios de negociación, ya no solo, digamos, política, sino administrativa, política, podría explicar también que haya permitido una mayor fluidez. 1, 2, la repartición en comisiones, porque hoy día ninguna fracción puede decir que tiene un dominio en las diferentes comisiones, y todas tienen intereses en las diferentes comisiones. Entonces tienen que negociar el avance en una comisión versus el avance en otra comisión. Creo que eso también podría explicar que este año haya avanzado, digamos, esa agenda prolífera en la cantidad de proyectos, y quizás por eso el interés que decía José Carlos de mantener de alguna manera ese ambiente para lograr seguir aprobando proyectos, porque hay algo que hay que decir. En los últimos 4 años no fueron periodos donde se aprobaron muchos proyectos, lo cual quiere decir que a nivel del sistema político hubo una gran presión en torno a encontrar soluciones a necesidades puntuales que el sistema político no estaba logrando resolver. Tal vez cuando hay esta cantidad de proyectos aprobados, hay sectores que sí encuentran, sectores puntuales que sí encuentran solución a viejas demandas, y quizás con eso se quiere bajar presión. Claro, a esta presión para sectores puntuales hay que sumar la que yo me refería antes, sectores sindicales, la misma ciudadanía. Entonces, cuando abordamos, digamos, esta realidad, también vemos que hay otro concepto que no hemos abordado cuando estamos hablando ahora del directorio, y es que ya fue elegido un hombre como presidente. Creo que está muy claro, por la cantidad de mujeres diputadas, por las decisiones que hemos tenido históricamente de ir cada vez sumando y hacer más paritaria la participación de hombres y mujeres, que en ese directorio ya no es solo las fracciones, sino también la cuota de las mujeres. Y digo cuota en términos de ese aporte necesario en la toma de decisión. Entonces, creo que ya no es solamente ese tema de qué fracción va, sino en términos de con qué género participa. Entonces,
o en la vicepresidencia o en la primera secretaría. Ahí está o en las dos. Ahí está la alternativa, pero que tiene que haber, tengo claro que tiene que haber. Y recordemos que el bloque de mujeres parlamentarias cada vez ha ido cohesionándose más en torno a fortalecer su participación en el directorio y en las comisiones. O sea que soy la Rosa Bolio. Yo no la descartaría. Y la he visto, la verdad, de ayer a hoy muy feliz muy al activa. anunciar su decisión en términos del respaldo de Carlos Ricardo Benavides. Quizás esa felicidad tenía que ver, estamos especulando un poco, en que también había una negociación en una comisión o en el directorio. Y por lo menos lo que se especulaba hasta hace poco, que era Carlos Ricardo Benavides, soy la Rosa Bolio, luego Laura Guido y Eduardo Cruikshank, coincide con esa precisión que usted da. Y sería muy interesante, si fuera esa la conformación, me parecería una conformación, tendría que ser yo muy variada de lo que es una asamblea legislativa. Lo digo no en términos de la representación no solo de partidos, sino de las particularidades de cada uno de esos diputados y diputadas. Que si ese fuera el problema, ¿por qué durar tanto? Porque de alguna manera eso ya está prenegociado. Sí, entonces, ¿por qué se está durando tanto? ¿Cuál es la explicación? O sea, yo creo que está el tema en el asunto de cómo incorporar al PUS, cómo reducir la imagen que han dado el mismo Liberación de estar muy cercano al gobierno, el mismo problema de Restauración, de aparecer como muy cercano al gobierno y a Liberación. Ellos necesitan que el PUS entre como para que no se pueda discriminar. ¿Me explico? Esta es una jugada, a mi juicio, política de cara a las elecciones. O sea, aquí tienen que incorporar a todos para que no haya posibilidad de utilizar políticamente un discurso de que frente a la devaluación que el gobierno eventualmente podría tener como resultado de los procesos que se han dado y los que vienen, tomar que estén posibilitados a decir, bueno, ellos estuvieron con el gobierno, va a ser más de lo mismo. Nosotros sí nos opusimos. O sea, aquí es la construcción de la idea de oposición por algún partido, en este caso el PUS, que eventualmente tendría alguna posibilidad en las próximas elecciones. Creo que por ahí está parte del juego. Unos tratando de meterlos porque coinciden en gran medida en los proyectos por desarrollar, y otros valorando el peso que tendría para su propuesta política a corto o mediano plazo el incorporarse o no. Creo que ahí hay elementos de ese tipo. De cara también a las elecciones municipales, que ustedes decían, están las elecciones municipales el próximo año ya. Ya se oyen las pitoretas y bueno, y el bullicio de la ciudadanía llegando aquí a la Plaza de la Democracia, pero ya tenemos información también con David Roversi. Vamos de inmediato con David, adelante. Más bien con César Barrantes. César, adelante. Está hablando cerca de unas 2 horas más aproximadamente de receso. En una elección que se ha vuelto más complicada, tuvimos una elección de la presidencia muy veloz, muy rápida, pero no ha sido así en lo que son la vicepresidencia y la secretaría. Nos acompaña José María Villalta, diputado del Frente Amplio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tarda tanto cuando salió tan rápido la presidencia del directorio? Bueno, las fracciones que apoyaron a Carlos Ricardo Benavides ponerse de acuerdo sobre la candidatura para la vicepresidencia. Inicialmente pues tenemos información de buena fuente de que le ofrecieron la candidatura a la vicepresidencia a la Unidad Social Cristiana, pero diputados de la Unidad afirman que no están interesados en aceptar ese ofrecimiento, y entonces pues me imagino que están buscando cuál otra candidatura podrían apoyar. En el caso de la Secretaría hay anticuerpos a que se ponga una figura del PAC, parece, y eso podría estar generando complicaciones. Sí, hay varios diputados del bloque que apoyó a Carlos Ricardo Benavides, diputados de Restauración y incluso algunos diputados de Liberación que han afirmado que no están cómodos con apoyar al PAC para las secretarías. A mí me parece que es una postura acomodada, como tratando de salvar los muebles de la decisión que ya tomaron, porque lo cierto es que Carlos Ricardo Benavides era el candidato del PAC. Hay una alianza clara entre Liberación y el PAC. El PAC ha abrazado, ha acogido la agenda de Liberación y está gobernando de esa forma. Entonces, me parece como
como un poco acomodado ahora decir que no quieren apoyar al PAC cuando ya apoyaron al candidato del PAC. Se oye también el nombre de Zoila Rosa Bolio como candidata a la vicepresidencia ante el desinterés de la Unidad Social Cristiana, y nos gustaría también que le explique a la gente que nos está viendo y escuchando por qué no hay tanto interés tal vez en una vicepresidencia como sí lo hay en una secretaría. Bueno, es que las funciones son distintas. La vicepresidencia, su única función es sustituir al presidente de la Asamblea cuando no está. Si el presidente nunca se ausenta, pues la presidencia no tendrá trabajo en los 4 años, la vicepresidencia no tendrá trabajo en los 4 años. Es un puesto importante porque puede pasar que le toque presidir una sesión de trascendencia. Yo no diría que es un puesto intrascendente. Yo entendería que la unidad se resiste a aceptar ese ofrecimiento porque quieren mantener una coherencia con lo que argumentaron para la presidencia y que no se vea que su único interés es ocupar algún puesto. Obviamente genera más ambición las secretarías porque las secretarías titulares conforman el directorio y forman mayoría. 2 secretarías pueden formar mayoría en el directorio y el directorio es el que decide cómo se administran los recursos del Congreso. Entonces los diputados que están más interesados en la repartidera de puestos, en poder nombrar a un asesor en propiedad, en poder obtener algún beneficio económico de su paso por la Asamblea, le van a apostar siempre más a las secretarías que a otros cargos. Muchísimas gracias, José María Villalta. Ya le vamos a dar la oportunidad de que vuelva al plenario legislativo porque parece que están ya en la búsqueda del quórum. Esta es la información. Seguimos con ustedes, compañeros. Gracias a nuestro compañero César Barrantes. Decía José María Villalta, el tema está en que la Unidad Social Cristiana le ofrecieron la vicepresidencia y ellos dijeron que no les interesa, les interesa la secretaría, y decía Villalta, les interesa la secretaría porque como hay 2 puestos sería mayoría. Es que el directorio se divide en términos de 2 grupos importantes, los puestos digamos propietarios, que es el presidente, y los 2 secretarios. Esos 3 son los que están en funciones permanentemente y son los que tienen que votar. La vicepresidenta y los 2 subsecretarios, o tiene otro nombre ahí, subsecretarios. Prosecretarios, gracias. Entran solamente en ausencia de los titulares, entonces no tienen un rol tan protagónico. 1, 2, probablemente no solamente el interés sea quien ocupe la secretaría, sino que Carlos Ricardo Benavides, con al menos uno de ellos pueda tener mayoría, porque ser presidente y no tener mayoría dentro del directorio político lo debilitaría. Tercer punto es que probablemente en esa operación un poco que yo reduzco, que decía José Carlos, de participar a todos, o yo lo reduzco diciendo operación en barrio, integrarlos a todos y dividir la responsabilidad de cara a lo que viene, que ya sabemos que no va a ser fácil. Quizás ahí la unidad no esté tan dispuesta, porque ya está bastante visible en el Consejo de Gobierno de don Carlos Alvarado. De hecho, hay un acuerdo con PISA. Entonces, quizás la manera de reducirle, porque no veo cómo eliminarlo, de reducir esa participación o esa, yo no quisiera llamar cogobierno, pero esa participación protagónica en el gobierno de Carlos Alvarado, sea que la fracción del PUS trate de distanciarse, especialmente con una agenda que no necesariamente es una agenda tan social o tan, digamos, cercana a los sectores históricamente que la unidad ha apoyado. Don Alejandro Barahona y don José Carlos Chinchilla, doña Laura, vamos de inmediato con lo que pasa en el plenario legislativo. Ya están postulando, son las 11:51 de la mañana. La presentación de candidatos para la vicepresidencia. Escuchemos. A la diputada Zoila Rosa Bolio Pacheco, ingeniera, abogada, una mujer destacada también como teniente de la Reserva del Ministerio de Seguridad Pública, que está desarrollando temas de interés para los costarricenses, y también porque doña Zoila representa esa valentía y ese coraje, esa mujer costarricense. La fracción del Partido Liberación Nacional, los 17 diputados, extendemos su apoyo, y también le pedimos a las demás fracciones parlamentarias, en el marco de la construcción de acuerdos políticos y en el marco de la conformación de un
directorio multipartidario, que podamos avanzar con una agenda programática en beneficio de los costarricenses, y por tanto creemos que doña Zoila Rosa Bolio Pacheco representa esas intenciones de conformar un directorio que represente las distintas fuerzas políticas que los costarricenses decidieron que se manifestaran y que estuvieran presencia en la Asamblea Legislativa. A todos y todas, el apoyo para doña Zoila Rosa Bolio Pacheco. Gracias. No tengo más solicitudes para el uso de la palabra para las postulaciones. Con lo cual, le solicito a la diputada Zoila Bolio Pacheco, por favor, anotarse en la pizarra para que las diputadas y los diputados puedan observar su nombre. Vamos a solicitarle entonces a los medios de comunicación, por favor, retirarse del salón de sesiones. Les comunico entonces que la postulación para la vicepresidencia, en este caso, es de la diputada Bolio Pacheco Zoila Rosa. Y lo sugiere cerrar puertas. Y al equipo técnico, por favor, repartir las boletas. Les voy a recordar que las boletas deben consignar el nombre completo de la persona por la cual ustedes estén emitiendo su voto. No deben firmarse. Este es el momento en el que se realiza la repartición de boletas para la votación de la vicepresidencia. Solo está postulada Zoila Rosa Bolio del Partido Integración Nacional. Ella votó por Carlos Ricardo Benavides. Dentro de la información que se manejaba entre corrillos, a propósito de la elección del directorio legislativo de este 1 de mayo, era que el jefe de fracción del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz, eventualmente no estaría votando por ella. Pero vamos a ver qué sucede con el resultado al final, ¿verdad?, de la votación, lo que vaya a acontecer. Después de 2 horas y media aproximadamente de que se eligió al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, hasta ahora se va a hacer la votación por el segundo puesto, que es la vicepresidencia. Casi 2 horas y media de negociación, que era lo que hablábamos. Lo que se está especulando es que ya prácticamente en esas 2 horas y media no solo se negoció la vicepresidencia, sino todos los puestos del directorio legislativo de este segundo año legislativo. Tiene que haber sido así. Y ahora, es importante que sea Liberación quien lo estaba planteando. Postulando, ¿verdad? Eso es como una carta de aceptación de que todo lo que han planteado tiene una direccionalidad y un sentido. Aquí hay un posicionamiento de algo que se ha reclamado mucho, la capacidad de conducción que tenga un partido político, en este caso expresado en la Asamblea Legislativa, pero que se proyecta a nivel del país, ¿verdad? Aquí todo hay un marco simbólico, a mi juicio, y que no siempre hay una decodificación apropiada por parte de los otros partidos políticos. Porque quieras o no, aquí se está lanzando la plataforma de lo que va a ser el próximo proceso electoral, desde mi punto de vista. ¿Cree usted? Yo no tendría muchas dudas, aquí se incluyendo... definiendo esas figuras candidateables. Sí, y por supuesto que en el caso del señor presidente electo, en ejercicio pronto de la Asamblea Legislativa, está en juego su candidatura, creo. Está en juego su candidatura. Don Alejandro Barahona. Yo quería decirle lo siguiente, coincido con que este periodo de tiempo y el que solo haya una candidata a la vicepresidencia podría ser la antesala de que efectivamente ya se negoció entre los dos bloques, porque además uno de ellos demostró que no tiene los votos necesarios, entonces aunque se una en torno a un candidato difícilmente lograría sacarlo adelante, digo, en el resto de los puestos de directorio. Pero hay un elemento importante: la elección de Carlos Ricardo tenía, digamos, 3 escenarios en las últimas 48 horas. Uno era no solo la fracción del PAC con la fracción de Liberación, no alcanzaba, había que sumar, y el primer escenario era sumar
sumar a algunos independientes, el caso de, por ejemplo, el Partido Republicano, del mismo PIN, ¿verdad? El segundo escenario era sumar a Restauración. No necesariamente tenían que estar los partidos más pequeños, entraba Restauración ahí, y el tercer era una combinación de todos esos, que fue lo que finalmente se dio para que inclusive superara, digamos, esa barrera de fracciones. Eso le da fuerza para, digamos, haber logrado negociar, o digamos ahora con el bloque, diría yo, del frente, tendremos que esperar a la primera secretaría para ver si se mantiene, digamos, esa tendencia, o por ser la vicepresidencia más representativo, no están decidiendo participar ahí, pero me da la impresión también que en este periodo de tiempo que estuvieron negociando, mucho tuvo que ver con que había un escenario para negociar dependiendo quién le daba los finales votos para llegar a la presidencia Carlos Ricardo Benavides. Y como al final se sumaron varios, ahora la distribución de cuotas en el directorio resulta un poco más compleja, especialmente si se le ofreció la vicepresidencia a el PUSC. Claro, entonces creo que ahí se podría explicar lo que hemos visto en este periodo, y yo diría que tenemos que esperar a la Secretaría a ver si efectivamente hay una candidatura, sería que ya están de acuerdo en todo lo demás, o si efectivamente se mantienen dos candidaturas, sería que se mantiene todavía esa división inicial de los dos bloques. De los dos bloques que usted definiría dentro de la unidad y prácticamente Liberación PAC. Así los definiría usted, esos dos bloques, sí. Alejandro Barahona. La oposición del PUS, que quiere empezar a emerger que del quiere PUS construir la imagen de oposición. O no, digamos, si aparece un representante del PUS en alguna secretaría, quiere decir que se dejaron, o sea, que lograron su objetivo, el bloque de Liberación, de Restauración y del gobierno, digamos, de incorporar todo. De lo contrario, queda muy claro que de aquí en adelante va a haber un juego de oposición cada día más fuerte por parte del PUS y de otros que tratan de distanciarse. Yo le sumaría un elemento rápido, y es que debe ser mucho más fácil para Carlos Ricardo Benavides tener a un PAC y a una unidad dentro del directorio que tener al PAC y a Restauración Nacional. Creo que, porque son posiciones diametralmente opuestas, digamos, una fracción más progresista, la otra más conservadora. En temas de derechos humanos. Yo diría, en términos, donde es evidente, derechos humanos, pero yo no diría que en los otros temas no se noten esas diferencias también. En cambio, creo que entre el PAC, el PUSC y Liberación Nacional ha ido cerrándose esas diferencias y sería mucho más fácil coincidir. Entonces, don Alejandro, lo que interpreto es que usted dice que se podría dejar por fuera a Restauración de por lo menos esos primeros puestos. Si fuera así, eso está por verse, tendría que ser compensado Restauración un poco en las comisiones, a menos que Restauración se haya prolongado demasiado en suscribir el acuerdo, que entiendo que ayer en la noche no lo suscribía y esperaba hasta horas de la mañana, y eso obligó, por supuesto, a Carlos Ricardo Benavides a amarrar la elección con las otras fracciones y el directorio. Entonces, por quedarse a último minuto, queda fuera del directorio. Es una hipótesis, veremos si eso se da, sí, claro. Pero eso no significa que no le darían ninguna participación. Probablemente la participación sería a nivel de comisiones, que a veces puede resultar hasta más estratégica que un puesto en el directorio. Todo depende de la figura y los intereses que tenga la figura. Nada más cabe recordar que, a propósito de lo que está hablando Alejandro Barahona, el acuerdo interpartidario se llama de cara a este 1 de mayo, y lo habrían firmado Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana. Es un acuerdo programático de intenciones bastante general, ahora lo vimos, ¿verdad? Es muy, muy amplio, que pretendía amarrar la negociación y los votos para este directorio político. Y ayer, efectivamente, una de las firmas que faltaba era la de Carlos Avendaño, porque se suponía que era ese triunvirato: Restauración, Partido de Acción Ciudadana y Liberación Nacional. Bueno, pues esa firma de Carlos Avendaño era la que estaba a la espera. El jefe de esa bancada no se habría presentado en la oficina del jefe de Liberación Nacional, así que quien ahora es el presidente del Congreso. Así que
eso está en juego, digamos. Y nada más, en la doña Laura, conformación. agregar para recordar que este acuerdo incluye iniciativas como proyectos sobre empleo público, huelgas, eurobono, teletrabajo, flexibilidad laboral, también regulación de los datáfonos, la educación dual y el acceso a la justicia. Y también se comprometieron a impulsar lo que es la regulación sobre el plástico, combustibles alternativos, energías limpias, todo también va muy relacionado con el tema de la meta de descarbonización del Ejecutivo, ¿verdad? Exacto, y el tema de los combustibles alternativos es la reforma a Recope. Bueno, en eso no va a tener mucha diferencia con el PUS o con... No, ahí hay diferencias Sí. con gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno está impulsando el proyecto de energías alternativas y el PUS. No, en eso último sí, pero en la mayoría, en la en agenda... los otros, en la en agenda, flexibilidad laboral, pues, prácticamente el sector no hay, público no hay ninguna diferencia. En empleo público Correcto. y en la reforma a la ley a la huelga en servicios esenciales, están prácticamente, son mínimas, no hay diferencias prácticamente. Ahora, aquí queda muy debilitado la fracción de restauración que se movió, ¿verdad? Bueno, ya hoy hubo una más bien de Nueva República, que no es una fracción consolidada, que se declara inclusive ya fuera del bloque también de Nueva República. Doblemente independiente. Doblemente independiente, digámoslo así. Ok, entonces- se trata de Floria Segreda. Precisamente el punto es que eso va, digamos, desgranando un poco, todavía más, la base de oposición que eventualmente podría tener el PUS de alianzas. Y por otro lado, eso, digamos, también debilita la propuesta política que fue tan fuerte en el último proceso electoral. Al escindirse, digamos, el Partido Restauración Nacional, lo ha debilitado relativamente y ahora trata de tomar un segundo aire aliándose, digamos, al Partido de Liberación Nacional y de alguna manera al gobierno, ¿verdad? Está buscando Restauración, reafirmarse, máximo con esta... Ya no se han anunciado los votos todavía, pero ahí están dándose los abrazos Melanie Corrales. Así es, ahí están abrazando ya a Soy la Rosa. Secretario, para que pueda compartir y bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Carolina los resultados de la elección. 57 señoras y señores diputados presentes, 57 votos emitidos de la siguiente forma. Soy la Rosa Bolio Pacheco, 48 votos. Patricia Villegas Álvarez, 7 votos. Un blanco y un nulo. Por lo tanto, estos dos últimos se le suma a la candidata con mayor cantidad de votos. Por lo tanto, Soy la Rosa Bolio Pacheco queda con 50 votos a su favor. Prácticamente, Melanie, contundente, 50 votos, es decir, fluyeron esas 2 horas y media de recesos en total, ¿verdad? No es que fueron de una sola vez. Fueron fraccionados. Fraccionados. Más o menos de 15 minutos cada uno. Eso significó prácticamente, se podría decir que casi que la negociación de los próximos puestos. Vamos a ver qué sucede con esa primera secretaría, pero bueno. Pero ella no era una figura conflictiva. Y lo que se está especulando es que va Carlos Avendaño en la primera secretaría, Melanie Corrales. Y Laura Guido iría en la segunda. O sea que se estarían invirtiendo, porque en un inicio se hablaba primero PAC, luego Restauración Nacional, y ahora lo que se especula es que quedaría primero Restauración con Carlos Avendaño en la primera secretaría y luego Laura Guido también del PAC en la secretaría. Eso era parte, eso era lo que se estaba negociando intensamente. Bueno, porque los que apoyaron a Liberación Nacional, es la información que nos está diciendo, nos está informando César Barrantes, que los votos de Liberación Nacional, había un grupo de diputados de Liberación Nacional que no, o se resistían a darle el voto a Laura Guido para esa primera secretaría. Bueno, ahí sigue. Lo comentó Roberto Thompson al inicio de la transmisión, me parece que estaban, esa era como el punto de discusión de si darle o no el apoyo al PAC dentro de este directorio, pues tenía muy claro
que se le daría obviamente el apoyo a Carlos Ricardo Benavides, pero el punto del PAC era lo que estaba ahí como en discusión, por lo menos en Liberación Nacional. ¿Y qué significa Zoila Rosa Bolio en la vicepresidencia dentro de este proceso de negociación para que lo interpreten nuestros analistas Alejandro Barahona y José Carlos Chinchilla? No, yo decía que ella no era una persona que generara ningún conflicto importante desde el punto de vista de que representara una fuerza política en desarrollo, consolidada, o que tuviese posiciones claras y contundentes en temas álgidos. Me parece que es una salida que tiene que ver con el tema de género y que tiene que ver con la necesidad de una persona que... Paridad de género. Sí, y de una persona que de alguna forma pueda sumarse a la línea que el presidente genere, ¿verdad? Ahí no tenemos una vicepresidencia que pueda ser conflictiva en un eventual caso de que no pueda ejercer el cargo por algún momento el señor presidente. Y por otro lado, si fuera cierto y se llegara a realizar lo que se hemos planteado, a mí me parece que lo más relevante es que el PUS sí queda como un partido de oposición, por lo menos a nivel... Está en el directorio. No estaría eventualmente. Ya se incorpora con nosotros Rotzai Rosales, le damos los buenos, ¿no? Ya, las buenas tardes, a ser las 12:07 del mediodía. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. ¿Qué significa? Y vamos de una vez con la pregunta, que Zoila Rosa Bolio esté en la vicepresidencia, 2 horas y media de recesos para las negociaciones, y ya se habla de que los otros puestos serían Carlos Avendaño en la primera secretaría y prácticamente Laura Guida en la segunda. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Coincido con José Carlos. Me parece que además, después de la elección de la presidencia, fue muy claro y contundente el mensaje de una parte de los PUSC que están presentes en la Asamblea Legislativa y un poco más allá también en el sistema de partidos, de que ellos estaban procurando postularse y obtener un puesto que para ellos consideran de mayor relevancia que la vicepresidencia. En realidad, más allá, me imagino ya lo habrán discutido, más allá de sustituir al presidente cuando éste esté ausente en la dirección del plenario, la vicepresidencia tiene relativamente poco poder frente a puestos como el de la primera secretaría, que sabemos que es una... ¿Qué hace? Básicamente decide mucho del nombramiento de puestos al interno de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay puestos que pueden introducirse mediante el régimen de servicio civil, por ejemplo, ¿verdad? Los puestos de confianza, de asesores. Básicamente estamos hablando de asesores, ¿verdad? De personas que asesoran a las personas diputadas en sus despachos y que está muy cercano también al trabajo que realiza la dirección ejecutiva de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no es una función menor, es un puesto muy relevante, ¿verdad? Es un puesto que, a mi juicio, viene a ocupar el primer lugar en una de las 4 o 3 grandes funciones que realiza la Asamblea Legislativa. Acordémonos que no solo es la maquila de leyes, como se ha dicho, ¿verdad? Y también la segunda función, la de control político, puede verse en algunos casos incluso palidecida frente a la labor que desde de la administración de la Asamblea Legislativa puede tener la primera secretaría. De modo tal que, más allá de la visibilidad política que pueda tener una vicepresidencia, real poder tiene la primera secretaría. De modo que me parece que lo que puede verse a continuación son negociaciones como esta, puntuales, que en lo que está en juego no es asuntos sustantivos de la agenda legislativa. Creo que tampoco en términos de control político se está jugando mayor cosa, ¿verdad? Más allá de algo simbólico, que es presentar a un partido político como la verdadera oposición, esto de cara, por supuesto, y en clave electoral, frente a las elecciones municipales en primera instancia, a las elecciones nacionales en segunda instancia. Pero más allá, repito, de las 2 funciones típicas de legislación y de control político, aquí está en juego, y me parece que es lo más interesante, de ver ya puntualmente qué es lo que está en juego en las otras 2 actividades y funciones de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer de nuevo contacto hasta plenario porque se va a elegir la primera secretaría. De previo, entonces, le solicito a todas las diputadas y los diputados ocupar sus curules.